noches. Les invitamos a hacer un recorrido por la actualidad de San Miguel en nuestro programa de agenda. Opiniones, propuestas, comentarios, todo lo que gira en torno a nuestro pueblo desde el punto de vista de nuestra invitada de hoy. Bienvenida Campillo, portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida. Buenas noches. Buenas noches. No sé cómo llevan los rigores de estos cambios de tiempo del invierno y demás, porque está toda la gente así un poco trastornada de la voz. Recuperándome de un virus de esos que hay por ahí. Sí, pero bueno. Últimamente hay muchos virus por ahí circulando y todo eso, pero hoy no vamos a hablar de los virus ni nada de eso, ¿eh? Hoy vamos a hablar, si te parece, de temas de actualidad local, que los hay y muchos, desde la última vez que te tuvimos aquí. Y fue interesante la entrevista que tuvimos con el otro miembro de la oposición hace unas semanas, con el miembro del Partido Socialista, y te vamos a pedir, al igual que hicimos con él, una valoración de estos meses de gobierno, que ya no 100 días, sino meses que llevamos de gobierno. A ver, ¿cómo lo calificarías tú? Pues lo califico desde el gobierno total, así tal cual. Es decir, estos meses que llevamos no se ha hecho absolutamente nada. Lo más urgente y aquello que prescribe o que tiene que salir sin más, porque el verano se ha perdido discutiendo totalmente sobre el tema de los sueldos, cuánto iban a cobrar más y bueno, el ambiente que ha habido y sigue habiendo en el ayuntamiento es de dejadez, incluso los propios trabajadores se les nota que no tienen directrices a la hora de trabajar, sino que hacen lo que buenamente cada uno puede o ven que pueden hacer, pero ha habido y hay mucho, ¿cómo diría yo?, contradicciones, es decir, el mandar a hacer un informe a los 5 minutos, dar otra orden distinta, el que nadie sabe en realidad qué tiene que hacer, porque se pone a hacer una cosa y se cambia continuamente. Es decir, esto es, si antes se improvisaba, ahora es la improvisación total. Hemos cambiado, pero para peor bastante. Es decir, la señora Costa Medrano olvidó su programa electoral el mismo día de las elecciones. A partir de ahí, su programa electoral ni le va ni le viene. Es decir, eso que había pactado con el Partido Popular porque iba a cumplir el 85% de su programa, eso es falso. No va a cumplir nada. Lo único que va a cumplir es lo que pretendía, que era ser la reina, como ella decía, quiero la corona de la reina, y la corona de la reina pues nos va a costar un montón de dinero para que no haga nada en absoluto. Es más, impide al resto de concejales su trabajo que han venido haciendo habitualmente, porque siempre hay un conflicto, siempre tienen una discusión, siempre hay disturbios entre ellos, y la verdad es que yo lo valoro como bastante negativo y creo que estos 4 años van a ser un desgobierno total y vamos a ir hacia atrás totalmente. Es decir, si estábamos mal y nos quejábamos, pues ahora vamos a estar mucho peor de lo que estábamos. Sí. Y esa es la impresión, la valoración que yo te puedo dar en estos primeros meses, en lo que he visto, en lo que he vivido, en este ayuntamiento pues se escucha todo y bueno, pues se escuchan los gritos, se escuchan las discusiones que hay y bueno, y ves pues lo que hay. Luego han estado trabajando en otros sitios y no asistiendo al ayuntamiento, bueno, una serie de cosas, y lo siguen haciendo algunos, no todos, que luego hablaremos de ese tema. Bueno, uno de los temas que sin duda preocupa más a los vecinos
son los impuestos, como no podía ser de otra forma. Acabamos de recibir hace pocas semanas, muchos vecinos de San Miguel, las conocidas cartas de los 60 euros. Son las cartas del catastro, de la revisión catastral. Nadie sabe por qué nos cobran 60 euros, la verdad no se ha aclarado muy bien esto. Y también preocupa a los ciudadanos las últimas subidas del agua, que por cierto ahora en diciembre o en enero se tienen que revisar de nuevo. El IBI, que también esta revisión del catastro va a repercutir en lo que va a ser el IBI del próximo año. Y no sabemos si tú tienes información de si va a haber más subidas en el 2016. Vamos a empezar por partes, si te parece, sí. por los sobres, y luego pasamos al agua para ver si hay previsiones. Los sobres yo no he podido ver ninguno. A mí no me han llegado, a mis vecinos que yo sepa tampoco. Entonces hasta ahora no he podido ver ninguno. Entonces no puedo hablar con conocimiento de causa en concepto de qué son esos 60 euros que nombráis. Porque ya te digo, no ha llegado a mis manos todavía aún ninguno. En cuanto, si quieres ya, hablamos sobre la subida del IBI, que esos 60 euros me imagino que son repercusión del tema del IBI. El IBI lo que se ha hecho es una revisión catastral que en el 2013 se hizo, y además el gobierno central lo que hizo fue una subida también del 10% sobre al no tener actualizado el IBI. El gobierno central nos puso una subida que en vez del ser el 0,70 pues será el 0,77, es decir, subió como un 10% sobre el valor, y esos recibos ese año subieron, pero fueron a lo mejor unos euros. En el 2014 hay ya subida del IBI por la valoración catastral que se hace, pero no se nota, y en algunos recibos incluso se baja. Por ejemplo, en mi caso y en el de muchas personas que puedan tener un piso similar al mío o de la misma época o tal, en el 2014 nos bajó a mí concretamente 10 euros. ¿Por qué? Porque el impuesto del gobierno central se quitó, porque ya se había hecho la revisión catastral. Entonces, al quitar el impuesto del gobierno central, bajó eso, alrededor de unos 10 euros. ¿Qué pasa en el 2015? Que es el recibo que hemos pagado Pues que durante 10 años aproximadamente, hasta el 2023, la revisión catastral no nos van a cobrar de una vez todo el valor que se le ha puesto a la vivienda. Es decir, si una vivienda se ha duplicado su valor catastral, pues eso se va a ir durante años subiendo cada año un 10% aproximadamente. Entonces, ¿qué pasa? Que el recibo va a ir subiendo cada año progresivamente hasta el 2023, que se quedará lo que tenemos que pagar. Y claro, en el 2023 han pasado 10 o 15 años, estamos a punto de tener que hacer otra revisión. Con lo cual, esto irá en aumento. ¿Qué pasa con el tema para neutralizar esa subida? Neutralizar esa subida hay que bajar el tipo de interés que le pone el ayuntamiento, que se puede bajar hasta un 0,40. Nosotros lo teníamos en un 0,70 y ahora se ha bajado a un 0,65. Eso realmente en el recibo se va a notar muy poco. Se va a notar muy poco. En algunos casos puede neutralizar en casos pues, de viviendas muy antiguas, de viviendas pequeñas, pero todos aquellos que tengan viviendas por de última construcción o viviendas que en su día no tuvieran el valor catastral y se le haya duplicado mucho, le van a venir recibos que es el 0,5 ese que se ha bajado no va a tener nada que ver con
con la subida que viene por la base imponible del valor de la vivienda. Entonces, ¿qué es lo que repercute en el recibo exactamente? Para que la gente lo entienda. Pues en el recibo, durante 10 años, hasta el 2023, va a ir subiendo progresivamente cada año un poco. ¿Cómo se podría amortiguar eso? Bajando el ayuntamiento al máximo el tipo que puede bajar. Pero como el ayuntamiento quiere seguir recaudando lo mismo que se estaba recaudando o más, pues entonces no se va a bajar más, es decir, se ha bajado al 0,65. Pero se ha bajado al 0,65, ese 5%, porque se han incorporado muchas viviendas nuevas más, que antes no estaban pagando nada. Entonces, al incorporarlas, bueno, pues se permiten el decir, nosotros vamos a seguir cobrando lo mismo, o vamos a ingresar lo mismo, o más. Entonces vamos a bajar un poco. Pero ese poco, que nadie piense que en el próximo recibo del 2016, cuando se pague, le va a bajar, que va, en muchos casos les subirá, en la mayoría de los casos subirá, en otros bajará y en otros se quedará igual que está, pero en la mayoría que esperen una subida importante. Eso es lo que tengo que decir en cuanto al recibo. ¿Que se podía haber bajado y haber quitado otras partidas? Por supuesto, estamos todavía en un momento de crisis. Yo no sé a quién se le ha pasado la crisis, parece ser que a los que nos gobiernan perdón, en este ayuntamiento sí que se les ha pasado la crisis y de hecho pueden disponer de unos grandes sueldos y de pequeños horarios de trabajo. Pero vamos, la gente de a pie sigue sufriendo la crisis exactamente igual y el ayuntamiento no le va a facilitar el pagar menos. Hay una pregunta, Sí. pregunta, Benvé, que mucha gente se hace con respecto a esto, al IBI, a los recortes, a la crisis y demás. Tenemos enfrente, ya muy próximas, unas elecciones generales y mucha gente se pregunta si hubiera un cambio de gobierno en la nación, en España, todo esto cambiaría. Esa pregunta se la hace mucha gente. ¿Con un cambio de gobierno muchas de estas cosas cambiarían o se quedarían igual porque es imposible cambiar? Vamos a ver. Tenemos recientemente un cambio en la Comunidad Valenciana. En la Comunidad Valenciana, por suerte, no está gobernando nadie con mayoría absoluta. Las mayorías absolutas son muy malas. Da igual el partido que esté gobernando. Las mayorías absolutas, yo siempre he estado en contra de ellas. ¿Por qué? Porque las mayorías absolutas hacen lo que les da la gana y aplastan a todo el que pillan por delante. Entonces, pongo como ejemplo la Comunidad Valenciana. La Comunidad Valenciana está sacando muchas cosas que antes el gobierno del Partido Popular estaba recortando y ellos ahora están... lo que pasa es que, claro, son tantos los recortes y tantas cosas las que había en la Comunidad Valenciana que no se habían hecho o que se habían invertido en mil disparates, que para que se note el cambio hace falta un poco más de tiempo. Pero bueno, tenemos ya, por ejemplo, el tema de los libros, tenemos la jornada de los profesores, que una de las últimas noticias que leí ayer es que van a sacar oposiciones y van a aumentar la plantilla y van a poner la jornada continua en la mayoría de los sitios. Han incorporado los niños de 2 años ya este año como prueba piloto en varios colegios y así irán aumentando, igual que se hizo con los 3, pues ahora con los 2, luego será con los de 1, hasta llegar al 0-3 años, que es lo que todos pedíamos que se incorporara en lo que son los colegios también. Entonces hay cambios, sí que hay cambios, y hay cambios que se están quitando de destinar a grandes macroeventos y grandes instalaciones, y se está intentando ir más a los temas sociales y aquello que puede ayudar a la gente. Por ejemplo, otra de las cosas que han llegado a un acuerdo con los bancos es que no les van a permitir que desahucien a nadie. Esas cosas son cambios muy importantes que se están generando. Entonces, a nivel nacional te lo traslado y es lo mismo, es decir,
depende de quién esté, se pueden cambiar las cosas o no. Es decir, sí me amo a todo lo que diga Alemania y la Unión Europea, o decir no, hasta aquí, y más de aquí no paso. Y eso se puede hacer, porque igual que se está haciendo en las comunidades, se puede hacer a nivel general. Y bueno, y se pueden hacer muchos cambios, y se pueden hacer cambios con los bancos, y se pueden hacer bajadas del tipo de interés. Hay muchas cosas que se pueden hacer dependiendo de quién esté. Lo que pasa es que quien está ahora no le interesa, entre otras cosas, porque la mayoría de las empresas y de todo, pues no paran de salir cosas. Es decir, hasta hace poco le estábamos pagando la luz de su casa a Esperanza Aguirre. Es decir, Rajoy, sin ir más lejos, vive en el Palacio, que todos le pagamos la luz, la vivienda, el agua, todo, y encima cobra por dietas, por no vivir en Madrid. Es decir, hay cosas que son muy descaradas. Y luego toda la trama que tienen con las empresas y las privatizaciones es por las comisiones que se elevan, y eso es así. Y de hecho, ahí está, todos imputados. Y un hecho muy cercano lo tenemos aquí en la Vega Baja, es decir, ¿dónde está el alcalde de Torrevieja? ¿Dónde está más de uno de otros ayuntamientos? Y si siguen tirando, irán yendo más de uno. Y uno de los temas importantes que tenemos aquí en la comarca, pues ha sido el tema precisamente de las basuras. Bueno, hubo un pleno. Sí, pero que además durante 10 años ha habido un plan zonal que no se ha llevado a la práctica, no se ha hecho nada, porque han estado de juicios, han estado de historias por adjudicar a un adjudicatario que estaba en un proceso judicial. Y ahí han estado esos 10 años, pues vale, pues chupando del bote y ya está, y sin hacer nada. Entonces ahora nos encontramos con un problema que tiene que resolver la comarca, que tiene que resolver la Diputación y el nuevo gobierno, pero de algo que viene durante 10 años sin haber hecho nada más que corrupción por medio. Y esas cosas son las que se pueden cambiar, y que de hecho se están cambiando, pero en fin, es un poco. En cuanto a las basuras, sin irnos del tema, te quería preguntar si ese pleno extraordinario que se celebró en pasadas semanas en el ayuntamiento garantiza que San Miguel se va a convertir en un pueblo que no va a admitir nunca una planta de reciclaje o de... Ese pleno que se hizo el otro día garantiza, de momento, mientras no haya otro acuerdo, porque pueden llevarlo a pleno pasado mañana otra vez, y cuando lo lleven a pleno, pues tienen la mayoría para decidir lo que quieran. Lo que se ha conseguido ahora es, con la presión de la gente y con la actitud que hemos tenido los grupos de la oposición, es que no se ponga. También he de decir que es una idea, que el que se ponga en San Miguel es una idea única y exclusivamente del alcalde, y en su caso no sé UPyD qué papel ha jugado ahí. Lo que sí que puedo decir, ella atribuye a que el rechazo de la planta ha sido gracias a su gestión, que ha obligado al Partido Popular a no ponerla, y eso no es cierto. Y eso no es cierto, y voy a explicar por qué. No es cierto porque Ángel Sáez hace declaraciones en prensa ahora, hace año y medio o 2 años, y además, como él mismo reconoce, llamó a la oposición, en este caso a José Antonio del PSOE y a mí, y nos plantea el tema de la planta. No la plantea cuando sabe que los concejales del Partido Popular suyos en ese momento no estaban de acuerdo con que se instalara una planta. ¿Qué hizo? Decir, voy a ver si me gano a la oposición. Si me gano la oposición, lo llevo a pleno, y claro, los de mi partido, si los demás votan que sí, ellos no van a votar que no a algo que propone el alcalde. Entonces hizo esa jugada, y esa jugada la hizo intentando comprarnos. Y lo digo así de claro, igual que lo dijo José Antonio. En esa reunión empezamos hablando de puestos de trabajo, de que, bueno, empezó él diciendo, se pone una planta
y os coloco a vosotros, a los portavoces y también a Jesús que se va, a Jesús Ballester. Era la idea suya. Evidentemente no era la idea de Jesús, ni era la idea del resto de concejales, y tanto el Tato como yo, el portavoz del PSOE como yo, le dijimos: no tenemos nada que hablar contigo, nosotros no nos vendemos y nosotros no somos ningún cambio de ninguna propuesta a cambio de un puesto de trabajo. No se va a instalar en San Miguel ninguna planta de reciclaje a cambio de un puesto de trabajo a los portavoces. No nos vas a comprar y además en esos términos no nos volvemos a sentar a hablar contigo. Cuando tengas un proyecto lo traes y se valorará. Y lo valoraremos en pleno y en comisión con todos. Pero a nosotros no nos digas que nos ofrece. Además, como él está acostumbrado a eso, incluso es que esa actitud nuestra no la entiende. Él no entiende que ofrezca un puesto de trabajo y que tú le digas que no. Eso no le entra en sus claves. Pero eso ha pasado y en el ayuntamiento lo sabe todo el mundo, porque nosotros al salir de allí pues lo contamos lo que pasó y sabíamos que el resto de concejales pues no estaban de acuerdo. Y ese es el resultado. El resultado es que ahora, cuando se ha planteado, pues él ha ido por libre, ha hecho las declaraciones que ha considerado, que son las mismas que venía haciendo, y que él era el que tenía el interés, y además el interés de ponerlo en el polígono industrial. De hecho, en la comisión informativa que tuvimos para este pleno, cuando dijimos que no se pusiera en ningún lugar del término municipal, dijo: no, es que si no es en el polígono no se pone en ningún sitio. O sea, el interés suyo era que se pusiera en el polígono. Si lo desechamos del polígono, no se pone en ningún sitio. El acuerdo, ya te digo, el acuerdo, en estos momentos hay un acuerdo tomado. Eso garantiza siempre y cuando todos los concejales mantengamos la postura que tenemos en estos momentos. Si se cambia, pues evidentemente el acuerdo se puede cambiar, pero tiene que pasar por un pleno para cambiarse. Mientras tanto, no se puede tomar otro acuerdo diferente. Y bueno, pues ahí tendría a la gente, nos tendría a nosotros enfrente, y no creo que el resto de concejales cambiaran su postura en estos momentos. Entonces yo creo que sí que hay una garantía de que no se va a poner en San Miguel. Bueno, nos habíamos dejado antes el tema del agua, de la revisión que va a haber ahora para finales de año. Si tienes información, si se va a mantener o como cada vez que ha habido una revisión va a haber subida. ¿Tienes algún dato? Vamos a ver, nosotros en esta legislatura tenemos menos información que teníamos en la anterior. Es decir, eso de que se iban a abrir las puertas y ventanas y todo iba a ser transparente, eso no es cierto. En la legislatura anterior, pues en estas fechas seguramente ya estaríamos hablando con Sergio y con Jesús sobre el tema del agua. Ahora nosotros no tenemos constancia oficialmente de nada. ¿Cuál ha sido la trayectoria hasta ahora? Que la empresa lleva un informe, lo valoran y normalmente se le aprueba o se intenta negociar algo, pero al final la empresa, sus números le cuadran. Nosotros de momento no tenemos ninguna información al respecto, ya te digo. Los contactos que habían con la oposición han cambiado. No nos llaman para nada, salvo para aquellas cosas que les interesa, porque en la consellería ya no gobiernan, y para tener apoyo pues nos llaman para que les firmemos y les apoyemos, como ha pasado con la redonda que se aprobó últimamente. Entonces, bueno, pues eso es lo que hay. Nosotros no podemos decir nada de qué va a pasar en enero, en enero no, es decir, la subida, para que se produzca en enero, la revisión tiene que ser antes. Y en otros tiempos, por estas fechas, nosotros ya hemos estado viendo las cosas. Otra cosa es que luego hayamos estado de acuerdo con lo que se ha aplicado o no y hemos votado que no,
pero por lo menos lo hemos visto, pero ahora es que ni eso. Es decir, nosotros a día de hoy no podemos decir que tengamos ninguna información, ni oficial ni extraoficialmente, sobre el tema del agua. Entonces, perdona, has hablado en parte de transparencia. La ley de transparencia que se aprobó en el último pleno de la legislatura, ¿no se está aplicando? ¿No se está, Mira, no se está cumpliendo? la ley de transparencia, eso viene obligado por el gobierno y es algo que tenían que hacer porque les obligaba al gobierno, pero a nivel real no se va a aplicar. Es decir, de hecho, nosotros, los propios concejales que estamos allí dentro, tenemos menos información que teníamos antes. Es decir, por ejemplo, y para ponerte un ejemplo, se ha hecho una delegación de competencias para la policía local, también a María José Costa Medrano, y nos enteramos por el boletín, el BOE, y porque lo publica un medio de prensa, el Costa Blanca News. Entonces, no entendemos es decir, esto lo hacen el día antes de aprobar los sueldos, y cuando tenemos todo el debate allí y cuáles son las competencias que aún no nos las han dado y qué competencias tiene cada uno, resulta que había un decreto firmado que se publica en el boletín oficial de la provincia y que nos enteramos a través de eso, pero la gente no está mirando el boletín, no está mirando eso todos los días. Pero en el pleno no se informó, ¿no? De esto no se ha dicho nada. Esto nosotros nos enteraremos oficialmente aquí cuando vayamos a pleno de noviembre. Es decir, cuando ella ya tiene la delegación 2 meses prácticamente. Entonces, en noviembre, a finales de noviembre, la oposición nos enteraremos que hay un decreto de alcaldía que tienen que dar cuenta en ese pleno, donde se le ha delegado también la policía local a María José. Entonces, mi pregunta ante eso es: ¿dónde está la transparencia? ¿Dónde está? ¿Por qué la oposición no nos enteramos? ¿Por qué no sabemos quiénes son los concejales de cada cosa? Es decir, si nosotros tenemos que dirigirnos a alguien, nosotros oficialmente no sabíamos que se le había delegado la policía, seguridad ciudadana y un montón de cosas más. Es decir, que el que no tiene competencia alguna ahora es el alcalde, que tendrá que explicar también lo que cobra en concepto de qué, porque solo le queda personal y que sepamos bien poco hace en materia de personal, porque ni siquiera los escucha los problemas que tiene. Entonces, ¿por qué está cobrando? ¿Por qué se ha aumentado el sueldo cuando tiene menos competencias que tenía? ¿Por qué apenas viene por el ayuntamiento? ¿Por qué se sigue dedicando a lo que él consideraba o decía que era lo suyo, cuando luego en la declaración de bienes no costaba nada? Es decir, hay toda una serie de irregularidades que de transparencia nada. Cada vez las puertas se cierran más y la luz entra menos. Y eso que decía tanto UPyD, que era que vamos a abrir las puertas, ventanas y todo va a ser transparente, precisamente tienen la Concejalía de Participación Ciudadana. Pues se han hecho unos presupuestos ahora recientemente y los ciudadanos no han participado en nada. Se hacen 1000 cosas y las cosas que cotidianamente se tienen que informar, pues no se informa ni a la oposición, mucho menos a los ciudadanos. Entonces, incluso Radio San Miguel no se va a abrir, y no se va a abrir para que la gente no pueda hablar, para que la gente no esté informada. Cuanto menos información, mejor. Y la televisión no la cierran pues porque no pueden, porque es privada. Si no, te digo yo a ti que la cerraban también para que no pudiéramos venir a hablar aquí, para que no se conozca nada más que lo que ellos cuentan. Y lo que ellos cuentan es una mentira detrás de otra. Especialmente por parte del alcalde y de la concejala de portavoz de UPyD, que para mí prácticamente no está haciendo las políticas de UPyD. En estos momentos se puede considerar una más del Partido Popular, y diría más retrógrada que los del Partido Popular.
mucho más retrógrada a la hora de dar información, de la participación, de todo eso, es mucho más retrógrada que los propios concejales del Partido Popular. Entonces, ¿qué hemos hecho? Dar un paso bastante agigantado hacia detrás. Todo lo que ella hablaba era un puro teatro, un puro circo, para intentar coger esos concejales que el Partido Popular pudiera perder, y con un pacto tácito hecho anteriormente con Ángel Sáez para poderse meter en el ayuntamiento, porque sabía que directamente en las listas del Partido Popular no podía ir, porque el resto de concejales no la iban a admitir, porque ya lo había intentado anteriormente y no lo había conseguido. Entonces la forma que planearon fue: métete en otro sitio, te llevas los cabreados conmigo y luego nos juntamos y Santa Pascua y alegría. Y como los dos son iguales, porque son iguales, parecen crones, pues resulta que, claro, se ha juntado el hambre con la gana de comer. Y aquello es, pues, ellos dos que van por un camino y el resto que van por otro. Y cada uno, pues, hace lo que puede, hasta donde puede y como puede, y con las controversias que tienen, pues con esta persona que además quiere manipularlo todo y saber lo que hace cada concejal. Y ella quiere ser la alcaldesa, la que controla y la que controla todo, incluso si pudiera controlarnos a la oposición, es decir, quién habla con nosotros, quién no habla. Pues mire usted, se ha equivocado, porque quien me llama a mí por teléfono o va a mi despacho no va a ir a preguntarte no va a ir a preguntarle a ella que va a hablar conmigo, porque tiene la libertad de poder ir a hablar conmigo o con quien le dé la gana, sin tener que consultarle a ella absolutamente nada. Y entonces, en ese sentido, ya te digo, y bueno, esto es de vergüenza. Que salga en el periódico Costa Blanca News, que todos los residentes europeos tengan conocimiento de que le han delegado las competencias a María José, y que los portavoces de la oposición no tengamos conocimiento de eso, que nos hayamos tenido que enterar por eso y por el boletín oficial. Es decir, no se nos ha informado en ningún momento de este cambio que se hace. La Junta de Portavoces la han creado porque la obliga también el gobierno a que se cree, pero es lo mismo que la ley de transparencia, son obligaciones que vienen impuestas y como no las tienen asumidas, pues nada. La Junta de Portavoces no nos hemos reunido, nos reunimos, te diría, que bastante menos que en la legislatura anterior, porque en la legislatura anterior, aunque no fueran juntas de portavoces oficiales, sí que el alcalde nos llamaba a los dos y consultaba cosas, pero ahora no. Ahora, como todo tiene que consultarlo con ella, y ella con nosotros no quiere hablar nada, pues resulta que la Junta de Portavoces nos hemos reunido una vez para consensuar una moción que ya se había aprobado en el Pleno anteriormente cuando presentamos 3 distintas, que eso se hace antes, y es decir, además la ley dice que antes de la convocatoria de cada Pleno la Junta de Portavoces se reunirá para elaborar el orden del día del Pleno. Y eso no se ha llevado a cabo nunca, ni se lleva, ni se ha llevado hasta este momento ni una sola vez. Entonces, mire usted, ¿qué es lo que vendía de transparencia, de abrir las puertas, de no sé cuánto? Y nada más llegar, lo primero que hace es: el recibo del agua come en la mesa. Pues el recibo del agua lo acaba de subir ella, con su voto, con su abstención. Es decir, el recibo del agua lo ha subido ella. Los plenos por la noche, pues los plenos por la noche era algo que abanderaba para que todo el mundo pudiera participar. Claro que sí, para que todo el mundo pueda participar, se harán los plenos por la noche. Pues votó que no en la primera vez y votó con el Partido Popular que se hicieran por la mañana. En ese momento alegó que cuando el PSOE y Izquierda Unida lo presentáramos, si contábamos con ella, lo votaría por las noches. José Antonio la llamó y se lo dijo, y luego ahí tenemos el voto. Votó que no, que sigan haciéndose por las mañanas. Que sigan haciéndose por las mañanas porque así
a ellos les viene muy bien, lo hacen por la mañana, cobran su sueldo y por la tarde pues ya no tienen que hacer nada, y es decir, y además le dificultan a la oposición, que no cobra, la asistencia a los plenos. En fin, son cosas que ha mentido una y mil veces, y eso, ayer leía yo un artículo que estaría muy bien, y además deberían de aplicarlo, de alguien que escribía, que decía que los votos, y lo primero que habría que cambiar es la Constitución en el sentido, y la ley electoral en el sentido de que aquel que no cumple el programa electoral inmediatamente tenga que ser dimitido. Es decir, que tenga que dimitir cuando tú no cumples lo que le has dicho a los ciudadanos. Y eso creo que sería una buena medida para intentar cambiar a nivel local, a nivel de la Comunidad Valenciana y a nivel nacional, porque se miente simplemente para conseguir votos. Y para conseguir votos, nosotros siempre lo hemos dicho, preferimos que no nos voten, pero no vamos a mentir, no vamos a decir lo contrario de lo que luego vamos a hacer. Y esa es nuestra trayectoria, y esa es la que seguirá siendo hasta que estemos. Por lo menos ese es nuestro criterio y es lo que valoramos, y lo que no comprendemos ni admitimos son que se engañe a la gente de esta forma. Y ya que vienen las elecciones generales, pues que la gente esté atenta, porque hay partidos que empiezan con un discurso y conforme se van llegando las elecciones van cambiando, y vamos cambiando de discurso. Y el discurso o es o no es, pero lo que no puedes hacer es ir cambiando y engañando a la gente. Y en ese sentido, tanto Ángel Sáez como María José Costa Medrano han mentido al pueblo. Los dos en esta mesa han dicho que cuando entraran al ayuntamiento no iban a cobrar. Los dos. Ninguno le iba a costar un céntimo al ayuntamiento. Los dos lo han dicho. Ángel Sáez en su primera legislatura dijo: yo no entro al ayuntamiento para cobrar. Y en la primera llegó, y el sueldo más alto que se puso fue el suyo. Superaba, creo que los 2.500 euros en aquel tiempo, hace ya 12 años. Y había dicho aquí que no le iba a costar ni un céntimo a los vecinos, que él no entraba para cobrar. Pues si llega a entrar para cobrar, apáñate. Y Costa Medrano ha hecho lo mismo, además viene de la misma escuela, ha hecho exactamente lo mismo, ha mentido exactamente igual que él. Él también decía que el ayuntamiento no tenía deudas. Claro, no contabilizaba las deudas del cajón, y después resultan que eran casi 3 millones de euros, es lo que teníamos en deuda. Nosotros lo decíamos y nadie nos creía. Pues nada, el tiempo siempre nos da la razón, y por suerte, por desgracia, es que es así, el tiempo nos da la razón, y la gente se da cuenta de que tenemos razón, pero se da cuenta tarde, y eso se paga, y se paga después de nuestro bolsillo, pero palo a gusto dice que no duele. Sí, has tocado el tema de los sueldos y la dedicación de los concejales, pero hay un hecho que nos llama la atención, y es el rechazo que los portavoces habéis hecho de vuestra parte. ¿Esto por qué se produce? Bueno, pues esto se produce muy sencillamente. Nosotros consideramos que los sueldos son excesivos, y nos planteamos que no vamos a formar parte de esa cueva de ladrones, porque no estamos de acuerdo, y como no estamos de acuerdo, pues rechazamos nuestro sueldo. Y además sobre eso sí que quiero hacer alguna matización importante, ya que esto ya lo hemos pasado. Vamos a ver, en cuanto a los sueldos, tengo unos gráficos aquí que, por ejemplo, voy a empezar por este, que ya lo enseñé en el pleno.
Estos son los pueblos más o menos similares y hasta 3 veces mayor que nosotros. Como vemos, todos están por debajo y San Miguel es este. Eso es lo que va a costar los sueldos de los concejales en estos momentos. Como veis, los otros están hacia abajo todos. Solo tenemos en alto San Fulgencio y San Miguel. El resto están todos por debajo, teniendo mayor población, como es Callosa, como es Almoradí, como es el Pilar de la Horadada, como es un montón de pueblos que el sueldo de los concejales está por debajo. Y además rechazamos el sueldo también porque en la legislatura anterior habían 3 dedicaciones exclusivas, una al 75%, y eso tengo otro gráfico por aquí, salarios, es decir, de el 2011-2014, lo tenemos en rosa, en este color, y el 2014 en verde, y el 2015 en azul. Con lo cual vemos cómo sube progresivamente y el alcalde pasa de esto aquí. Los concejales con dedicación parcial pasan de esto aquí. Los concejales, el concejal de urbanismo es el único que baja, porque baja su sueldo. El concejal de Hacienda baja con respecto al año 2014 y UPyD sube hasta aquí, es decir, exactamente igual que el alcalde. Esto con el gráfico la gente lo entiende muy bien, es decir, pueden ver en la legislatura anterior y la anterior cómo los sueldos estaban mucho más bajos, con más personal cobrando y con más horario. Y sobre eso hay otro aquí que tenemos la propuesta, es decir, esto es el salario y las horas el salario y las horas que se tendrían que echar. Es decir, del 2011 al 2014 se trabajaban 195 horas y media y llegábamos ahí. En el 2011 y ahora en el 2014 las horas son 201 con un cuarto. En el 2014, que es cuando una de las concejalas se pone al 75%, pero es que esto es lo actual. El 2015 son menos horas de trabajo, que son 182, es decir, aquí se trabaja menos horas que aquí y se cobra mucho más. Esto es muy fácil de entender, es decir, menos horario de trabajo, menos dedicación y más dinero. Nosotros no podíamos formar parte de eso, porque esto es robar, así, tal claro. Entonces, y luego por otra parte está el incremento salarial. El incremento salarial del alcalde es del 211,81%, que es este gráfico, el primero. El concejal esa jornada parcial sube, quitándonos los de la oposición que no vamos a cobrar, sube un 120,5%. Y el único que baja y que está por debajo es el concejal de urbanismo. Las cosas hay que llamarlas por su nombre, tal cual. Porque antes tenía dedicación exclusiva y ahora tiene un 60%, efectivamente. Ha reducido su horario de trabajo, pero también su sueldo. El problema es que los demás han reducido, han aumentado el sueldo y el horario de trabajo ha bajado. Entonces, nosotros teníamos claro que no íbamos a formar parte de eso, que nosotros consideramos que los políticos tienen que cobrar, sí, lo hemos dicho aquí,
pero tienen que cobrar un sueldo como cualquier otra persona y un sueldo acorde al trabajo que haces. Lo que no se puede es cobrar a tabla rasa, todos por igual, cuando ninguna de las concejalías son igual ni tienen los mismos trabajos. Es decir, hay concejalías que nosotros estaríamos de acuerdo en que cobre incluso más de lo que está cobrando, porque tienen mucho trabajo y mucha responsabilidad. Pero hay otras que no tienen nada más que en momentos puntuales. Y si tienen momentos puntuales, no puedes estar cobrando dedicación todo el año por no hacer nada. O muy poco. Y el tema fue ese. Nosotros dijimos, además con la propuesta que había, era una exageración, un disparate, es decir, bajándose los sueldos y la jornada, subiéndose los sueldos y bajándose la jornada, eso que sacaron en prensa también es falso. Decían que se ahorraban, porque han tenido dos propuestas. Una, que la tiraron para atrás cuando nosotros renunciamos a los sueldos y se quedaron descuadrados porque no sabían qué argumentar y la tiraron para atrás. Y después se produce una rebaja, pero esa rebaja precisamente no es por como ellos dicen en prensa, 80.000 euros. No, se rebajan 24.000 euros del equipo de gobierno en total y 17.950 que se ahorran con la oposición. Al renunciar José Antonio y yo, el ayuntamiento se está ahorrando 17.950 euros. Esto sin contar la seguridad social, porque la seguridad social va aparte. ¿Qué nos cuesta los concejales al año ahora trabajando? Es decir, no teniendo dedicación exclusiva ninguno, habiendo 3 dedicaciones exclusivas anteriormente, cobrando la oposición y teniendo el resto, una al 75% y el resto al 50%, se cobraba menos que ahora con las jornadas que se han puesto y el horario. Con lo cual, lo que nos cuesta al año, para el presupuesto del año que viene, son 242.950 euros al año. Que eso multiplicado por 4 es 1 millón de euros. Sin contar la oposición ni dedicaciones exclusivas. Por cierto, Bimbe, se grimieron unos datos en el último pleno de los sueldos sobre lo que la oposición había cobrado. ¿Esto a qué venía ese informe? Eso ahora te lo aclaro también. Vamos a ver, cuando uno no tiene argumentos para defender su propio sueldo, pues lo que hace es intentar atacar a la oposición. Y en este caso, pues se le han mojado los papeles. La señora Costa Medrano me acusó a mí y concretamente iba por mí, pero bueno, por de paso pues dijo lo de José Antonio, que por cierto le había costado más dinero al ayuntamiento que yo. Esto te lo digo porque lo tengo además todo anotado por aquí. Todos los datos sí. Es que los papeles es lo mejor. Vamos a ver. Este es el cuadrante que ella llevaba y que presumía de que lleva un cuadrante donde dice que Bienvenida Campillo ha cobrado, incluida la seguridad social, como si eso fuese que había cobrado más. Es decir, incluida la seguridad social significa que he cobrado menos. Incluida la seguridad social, Bienvenida Campillo lleva cobrados del ayuntamiento 103.000 euros. Es decir, lo que María José Costa Medrano va a cobrar, yo con seguridad social incluida, he cobrado 103.000 euros en 28 años cuando termine esta legislatura, ¿vale? De los cuales 8, que son los que he cobrado, aunque no los cobrara entonces, los he cobrado después, son los que tuve dedicaciones con competencias. En esos momentos
Yo estuve 8 años con dedicación, con competencias y sin cobrar. Esta que está aquí, cuando entró al ayuntamiento, entró con más patrimonio y con más dinero que declaro ahora. La secretaria, cada vez que voy a hacer la declaración de bienes, dice: chica, si cada vez tienes menos. Digo, sí, yo es que en vez de tener más, cada vez tengo menos. Y pueden buscar y pueden mirar donde quieran, porque no van a encontrar nada que no tenga declarado. De todos es sabido y conocido que yo tenía una empresa, que yo entré trabajando, que me dejé mi salud, que he estado 2 veces ingresada y enferma, y que precisamente el coste de por qué yo le he costado menos al ayuntamiento que José Antonio es porque he estado de baja, y ese dato es el que a ella se le escapa. Yo he estado de baja, y he estado de baja por enfermedad, por el estrés que yo he llevado trabajando en este ayuntamiento. Y cuando termine, lo dije el otro día en el pleno y lo vuelvo a repetir, ella se va a llevar 112.000 euros en 4 años, sin contar la seguridad social, con lo cual va a duplicar, va a aumentar mucho lo que yo he podido cobrar en 28 años. Y además podemos hacer también un balance, cuando terminen los 4 años, de su gestión y de la mía a lo largo de toda la trayectoria. Ella no podrá decir que se ha hecho un instituto en San Miguel, como se hizo cuando estaba yo, y además en esos momentos sin cobrar. No podrá decir que se ha ido de acampada un fin de semana con los jóvenes a un albergue y no se ha llevado monitores y ha estado ella al tanto de esos jóvenes. No podrá decir, ni ella ni ninguno de los que estén en el gobierno en estos momentos, no podrá decir que todos los sábados se ponía cine para los niños y que esta concejala estaba allí y sus padres se iban muy tranquilamente a sus casas y volvían a recoger a sus niños después de las películas, por muy pequeños que fueran. Quien estaba para que guardaran silencio y para todo eso era esta concejala. No podrán decir ninguno que han hecho algo por sí mismos sin cobrar o sin que le pongan monitores o les pongan gente complementaria para hacer las cosas. Es más, nunca falté a un consejo escolar del colegio, nunca falté a un consejo escolar del instituto, nunca falté a ninguna reunión por las noches de asambleas, de padres, nunca falté a nada. Me fui a Valencia cuantas veces me tuve que ir, dejando mi trabajo, perdiendo dinero de mi bolsillo, y ahora se atreve para poder justificar su sueldo a sacar y decir lo que yo he ganado en todos estos años. Vergüenza le tenía que dar, sabiendo lo que he trabajado. No conozco ningún concejal, y ahí están los jóvenes que lo saben, que se ha hecho, que una noche vieja hayan dejado la cena suya con su familia y se hayan ido a quitar agua del recinto donde los jóvenes iban a celebrar la Nochevieja, organizada por la Concejalía de Juventud que esta concejala llevaba. Y yo me he ido a quitar agua con ellos para que pudieran celebrar la Nochevieja, porque se había inundado el local donde iban a hacer la Nochevieja. Y así, pues miles de cosas, como fiestas, como cosas que se han hecho con los jóvenes, y que esta concejala siempre ha estado ahí con ellos. Y nos hemos ido de excursión y me he llevado menores de edad con la autorización de sus padres y me he hecho cargo de ellos. Y no me llevaba a nadie que estuviera cobrando para yo poder dormir tranquilamente. He sido yo la que ha estado vigilando en el hotel, la que ha estado viendo lo que pasaba en las habitaciones, los problemas de la gente joven, ya se sabe, van de excursión, van a pasárselo bien y tú tienes que controlar lo que pasa. Y vamos, ahí están, incluso hay concejales que han viajado conmigo y saben que lo que digo no es mentira, y además la mayoría de la gente lo sabe porque han dejado a sus hijos venirse conmigo y los hijos porque se han venido. Es decir, que
Y lo del cine todo el mundo lo recordará, y que había un monitor deportivo como actividades extraescolares en el colegio que tenía más de 120 críos participando, y yo tenía de presupuesto lo que ahora serían 12.000 euros. 12.000 euros. 2 millones de 2 pesetas. millones de pesetas. Ese era mi presupuesto. Y con ese presupuesto hacía las acampadas, hacía las excursiones, hacía todo, y a ellos no les costaba casi nada. Que decían, es que nos vamos y es todo muy barato, es que apenas pagamos nada. Incluso, ¿quién llevaba a los niños con sus papás al Romea por Navidad a que vieran una obra de teatro todos los años, acogiéndonos a la subvención que daba Caja Murcia? Y pues esta concejala. En vez te tengo que cortar porque nos quedan 5 minutos. Vale. y nos queda un tema muy importante y fundamental. Pero vamos, que yo lo que quería remarcar aquí es que cuando no se tienen argumentos para defender, voy a cobrar esto porque esto y esto es lo que voy a hacer, achacamos a la oposición. Y una cosa, antes de que tú me hagas eso, voy a resumir, es que ahora se están cargando las tintas con que la oposición vamos a cobrar 200 euros por pleno y 125 por comisión. Hemos de decir que nosotros hemos votado que no, aún no hemos cobrado ni un céntimo, y cuando lo cobremos la gente tampoco sabe en qué lo vamos a emplear, porque aquí yo hasta ahora he dejado en algún momento dinero destinado, por ejemplo, al fútbol, y no les ha llegado. Ahora no voy a hacer eso, ahora lo voy a cobrar y luego lo destinaré yo a aquello que considere que tengo que hacer. Bueno, pues estamos ya, nos quedan 4 o 5 minutos máximo ya. Vale. Y queríamos tratar un tema también de lo que se habló mucho, porque como siempre se nos van a quedar muchos temas en el tintero, es normal, pero un tema del que se habló mucho en este verano en la campaña política para las municipales fue el funcionamiento y la nueva ubicación de la biblioteca municipal, su estado a legalidad o no, los espacios, etcétera, y prácticamente todos los grupos políticos estaban de acuerdo en que esto funcionara inmediatamente después de las elecciones. Han pasado las elecciones, hay un nuevo gobierno, pero la biblioteca sigue tal como estaba, estancada. En 3 minutos, ¿cuál es tu visión del tema? Te lo voy a decir en si una. La biblioteca, esta concejala dejó un solar, que es la Casa de los Maestros, desafectada para solicitar la biblioteca y hacerla. Entró el Partido Popular y la biblioteca se murió. Y a partir de ahí no se ha hecho nada. Hemos presentado varias mociones, tanto nosotros, incluso algunas en conjunto con el Partido Socialista, para pedir que se iniciaran los trámites para hacer la biblioteca. Han sido rechazadas y en estos momentos estamos en el punto que se dejó la biblioteca hace 12 años por Izquierda Unida. Es decir, lo que esta concejala dejó, estamos en el punto S, en el punto 0. ¿Y no crees que haya ninguna... Y ahora, pues a lo mejor, como ya no gobierna el Partido Popular, cosa que se vendía mucho, que gobernando los mismos en un sitio y en otro se pedían más cosas, es mentira. El instituto gobernaba el PP y yo era de Izquierda Unida. Ahí está el instituto. Hay otras cosas que se han hecho igual. Da igual quién gobierne arriba si tú vas y pides. Ahora ellos a lo mejor se plantean pedir, pero por ejemplo Montesinos ha inaugurado una biblioteca municipal gobernando el Partido Popular en Valencia. ¿Por qué San Miguel no? Porque no se han hecho las gestiones, porque no se ha hecho nada. De hecho, nos han rechazado las mociones cuando hemos dicho que se pidiera y que se gestionara. Y el alcalde siempre decía, eso está ya, se va a hacer. Pues no lo vemos que esté y que se vaya a hacer. Nosotros aún no hemos visto nada. En fin, son muchas cosas. Sabes que a mí siempre me falta tiempo. Sí, porque hemos llegado ya prácticamente al final. Y bueno, pues para concluir, decir que cuando yo salga del ayuntamiento,
a pesar de que ahora se nos achaque para justificar sus sueldos la ridícula cantidad que podemos cobrar al mes, que pueden ser 200 euros por un pleno, yo invito a toda la gente que quiera que se venga a preparar un pleno conmigo, no con ellos, sino conmigo, y que sepan las horas que lleva preparar un pleno bien preparado y informándote de todo, porque ellos votan sin saber lo que votan. Nadie se lee el expediente, yo me leo el expediente, y a veces el expediente es una cosa así. Y de verdad invito, la última semana del mes tendremos un pleno ordinario. Pues esa semana estaré toda la semana en el ayuntamiento. Cuando llegue el pleno, es verdad que se me han asignado 200 euros con el voto en contra mío. Se me han asignado 200 euros. Pero las horas que yo voy a dedicar esa semana y las que dedico otras semanas a escuchar a la gente, a ver los problemas que tienen y por ejemplo, esta tarde yo no tengo por qué estar aquí. A mí no me pagan para venir aquí, a ellos sí, porque tienen que dar cuenta de lo que hacen. Y no vienen, ni explican, ni nada. Y cuando salga del ayuntamiento yo, o sea, invito a la gente a que vaya y vea el trabajo que hay antes de un pleno, que no es solamente llegar al pleno y hablar. Y efectivamente en los plenos a lo mejor pues hablo yo más que Ana, y voy a explicar por qué, porque soy la portavoz. Y hay veces en los plenos extraordinarios los demás concejales no pueden hablar, solo habla el portavoz. Plenos extraordinarios los está convocando el Partido Popular, nosotros solo hemos convocado el de las basuras, a petición de la gente, si no tampoco. No pretendemos enriquecernos precisamente con los 200 euros de los plenos. Y como he dicho, ya explicaremos. Y cuando salga del ayuntamiento, yo puedo asegurar que no voy a salir con ningún enchufe en ninguna empresa. Puedo asegurar que no voy a salir con más patrimonio del que tenía, salvo que me toque la lotería. Cosa que dudo. Pero del ayuntamiento no todos pueden decir lo mismo. Hay gente que ha pasado por el ayuntamiento y que hoy dispone de un puesto de trabajo a dedo, enchufado por el Partido Popular. Y otros han salido y no tienen nada. Y yo seré de esas que salga y me lleve la satisfacción de lo que he hecho. El pueblo lo puede mirar como quiera, pero como dije en el último pleno, aunque me hubieran puesto una dedicación exclusiva y con mayor sueldo que va a cobrar María José en estos 4 años, el pueblo nunca estará en paz conmigo, con todo el trabajo y horas que yo he dedicado en estos años. Llevo 24 y cuando termine serán 28. 28 años dedicados de mi vida, de mi salud y de mi dinero, de mi bolsillo. Con la triste realidad de que encima tenga que justificar lo que he cobrado y se me eche en cara lo que he cobrado. No tienen vergüenza ni la han conocido cuando ellos están llenando los bolsillos por no hacer nada. Y les reto también a que al final, nos quedan 30 segundos en los 30 segundos, les reto a todos los concejales que hagamos una memoria a final de año del trabajo que ha hecho cada uno, los que tienen delegación y los que estamos en la oposición, y a ver quién ha hecho más gestiones. Bien, muchas gracias. Nos quedan muchas cosas, ya sabes, pero como te esperamos que vuelvas por aquí y nos sigas contando cosas, muchísimas gracias por toda esta información que seguro va a ser de interés para nuestros Gracias a vosotros y nada, aquí me tenéis para lo que queráis, y vosotros y el pueblo. Cualquier información que se me requiera, yo la daré, y las puertas de mi despacho siguen estando abiertas a pesar de no tener dedicación en estos momentos. A todos ustedes esperamos que haya sido de su interés esta entrevista. Les emplazamos a la próxima edición de Agenda aquí en Televisión Santander. Buenas noches. Buenas noches.